Transmisión Radio Virgen de Fátima Online desde Teniente Juan Ventre y de la Virgen, Barrio Jara, Asunción, Paraguay. Tremendos momentos. Esas tardes en que solo querés completar tu éxtasis con hits. Estás en la frecuencia correcta. Son tardes únicas. Ahora sentís que cada segundo de tu día vale oro. Somos el motor que te impulsa. Ya no te encuentras solo. Solo no estás. En tu receptor, la Supernova Radio Católica, acompañándote. Compartamos juntos la buena nueva. Fátima. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back you. There's a time that I remember when I did not know no pain, when I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name, cause I can't reach out to call you. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo gigante a la audiencia que nos sintoniza en otra edición más de nuestro programa A Viva Voz, siendo las 15:35. Estamos arrancando y como todos los miércoles me acompañan mis compañeros Diego en controles y Marcelo, mi compañero de programa. Marce, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Lupe, ¿qué tal? Hola también a la audiencia que nos sigue cada miércoles. Hoy tenemos un invitado bastante especial, ¿verdad? Eres uno de los 3 docentes, nuestros profes. El profe. El profe Didier Allende, del programa Humanidades Integradas, una actividad que está organizando la Liga Patriótica Universitaria. Entonces va a estar hablándonos de esta actividad y también, entre otras cosas, y de temas que no se hablan generalmente en el mundo académico. Bueno, le damos la bienvenida entonces a Didier. De paso también aprovecho, es un nombre muy, muy peculiar, muy extraño. O sea, poco común. Poco común, vamos a decir. ¿Qué tal, profe? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. No sé si se me escucha bien. Sí, tenés buen retorno. Sí, ¿qué tal? Lupe, David, un gusto estar acá con ustedes y encontrarnos una vez más. Es un honor para mí estar aquí con ustedes realmente y hablarle un poquito del trabajo que venimos haciendo con el programa de Humanidades Integradas. Muchos de la audiencia se preguntarán de qué es este programa y por qué parece ser un poco disruptivo, así como dijo David Marcelo. ¿Sí? Es porque realmente creo yo que nosotros discutimos cosas que si bien son raras para los tiempos de hoy, son muy esenciales para poder comprender el mundo en el cual nosotros habitamos. ¿Sí? Estamos hablando de experiencias a través de las historias, a través de cuentos y a través de grandes libros, principalmente los grandes libros y las grandes ideas, para interpretar un poquito mejor el mundo en el cual nosotros nos desarrollamos y tratamos de vivir una buena vida. Didier, vos eras alumno de la primera edición, estuviste en el plantel de docentes ya en la segunda y nuevamente en esta tercera edición. Fue cambiando de formatos en los distintos años. El año que nosotros entramos fue en el segundo, donde enfocaba más la literatura. Hoy más sobre temas, títulos en general, así también. ¿Y qué podés decirnos de cómo surge esto del programa Humanidad Integrada? Alguna vez ya nos comentó el padre Miguel, a quien le mandamos un gran saludo, y también nuestras oraciones, ¿verdad? Compartimos con él, la gente ya sabe por qué. Pero bueno, ¿verdad?
¿Qué podés decirnos? ¿De dónde surge esto del programa Humanidades Integradas? Bueno, el programa Humanidades Integradas es, así como bien lo dice, es un programa, ¿sí? Que en algún momento tuvo un comienzo y un final, y nosotros solamente estamos tratando de imitar de la mejor manera posible aquello que en algún momento fue. ¿Qué fue en su momento? Fue un cierto tipo de respuesta por un grupo de 3 profesores también en la Universidad de Kansas de los Estados Unidos, en finales de la década del 70, comienzo de la década del 80. ¿Respuesta a qué? No nos podríamos preguntar, ¿sí? Ellos se dieron cuenta de que en la universidad habían muchos alumnos que pasaban como zombificados los 4 o 5 años de la facultad, ¿sí? Donde ellos tenían las ilusiones de al haber terminado el colegio y entrando a la facultad tendrían cosas no solamente útiles para aprender, sino cosas que llenasen algún vacío que ellos tuviesen también. Sin embargo, se presentan y recorren los pasillos de la facultad durante varios años y ellos no encuentran ninguna respuesta, no consiguen integrarse como diría yo, integrar todo lo que es el ser humano, ¿sí? Así como las ciencias tienen sus ramas y las personas eligen ramas a las cuales estudiar, cuando se comienza a especificar los saberes, uno ya como que deja de lado los otros saberes y no los puede integrar. Entonces el programa fue una respuesta al momento histórico también, que se replica, creemos nosotros acá, por eso el programa también es una respuesta acá, de esa división de los saberes que parece que no tienen conexión. Sin embargo, lo que hicieron aquellos 3 profesores a lo largo de 7 u 8 años fue despertar la capacidad de asombro de los estudiantes y hablarles de cosas que, como nos dijimos, no son comunes, ¿sí? Hablar de libros, hablar de historias, hablar de cuentos, y detrás de esos, ¿qué ideas desarrollan, qué narrativas desarrollan todas esas historias y las grandes ideas de la civilización? Y cómo eso puede hacer que al integrar esos conocimientos podamos tener los ojos más abiertos a la realidad, ¿sí? Poder principalmente ser un poco sabio, ¿verdad? Poder conocer el orden de las cosas. Entonces eso surge a una respuesta de que el currículo clásico en los años 70 estaba siendo desplazado. Si bien era el comienzo, ¿verdad? Porque hubo las revueltas de París en el 69, eso tuvo una repercusión gigantesca en todo el modelo educacional del occidente, ¿sí? Donde comenzó a haber un tipo de revisionismo en todas las áreas del saber. Entonces lo que ellos hicieron al establecer este programa es como reavivar y reunificar todo aquello que parece ser que estaba separado. Eso era el objetivo, y realmente fueron muy eficaces en conseguir ese objetivo por los frutos, ¿sí? Nosotros acá, después de casi 40, 50 años, estamos tratando de replicar algo que ellos hicieron, y también ellos tuvieron como 1.200, 1.300 alumnos que a lo largo de esos 8 años fueron tocados, ¿verdad? Tocaron esas vidas, y esas personas fueron grandes profesionales, grandes maestros, grandes padres, grandes madres de familia, y así. El programa te enseña a ser más humano, realmente. Humanidad integrada, justamente, ¿verdad? Los saberes integrados, como mencionaste, y algo que yo noto mucho en las universidades de nuestro país es que se busca más las tecnicaturas en cuanto a alguna ciencia, alguna forma, algún arte, vamos a decir, y muchos de esos saberes que quizás pueden ser importantes para nosotros, para nuestro desarrollo personal, académico, y en algún momento alcanzar, lograr cada vez más la sabiduría, es como que no se le da mucha importancia, ¿verdad? Eso yo me di cuenta a lo largo de mi carrera y después de ser alumna del PHI. Y también otra de las cosas que yo rescato muchísimo es el tema de la interpretación que muchas veces le damos a los libros, ¿verdad? Y a los textos. Porque ahora que me pongo a pensar, y si vuelvo a leer las obras que había leído anteriormente,
me encuentro con muchos simbolismos, ¿verdad? Y eso es como que me lleva otra vez a conectar con cosas que están relacionadas de alguna u otra manera a lo que sería la filosofía, la historia, el arte y muchas otras cosas más. Exactamente, mira, yo hice hace poco un estudio así del sentido común, ¿verdad? Analizamos historias que fueron escritas hace 2500 años y hacia adelante, ¿no? Fueron escritas en griego, fueron escritas en latín, hermosos idiomas, ¿verdad? Idiomas que valen la pena investigar e instruirse en ellos, pero te planteo cómo yo veo la cosa, ¿sí? El papel es un invento relativamente moderno, diríamos así. Los libros, de la manera como nosotros tenemos. Ahora es muy fácil comprar un libro, no sale muy caro, inclusive tener libro de descuento que puede comprar a 5.000 guaraníes, ¿es cierto? Pero te imaginas en el mundo antiguo donde tenés el papel o el papiro, donde se escribe, es ya un commodity o un lujo tenerlo, ¿sí? Siendo que todo era oral. Y tenés un libro que tiene, bueno, en mi edición tiene 932 páginas de una épica griega, ¿sí? Entonces puedo decir, si ellos tenían los materiales de manera tan escasa, ¿por qué escribieron tanto? ¿Sí? ¿Por qué escribieron tanto? ¿Por qué necesitaron colocar todas las palabras que estaban en esa historia? ¿Sí? Entonces, todo lo que ellos escribieron tiene un significado para las personas que tenían que leerlos o aquellos que estudiaban. Y estando tan distantes de ellos, nosotros al leer simplemente pasamos las palabras y lo damos por leído, sin entender realmente el significado de la cosa. Parece que tenemos, nosotros los que vivimos en estos tiempos, tenemos que dejar de tener un sentido de anacronismo, ¿sí? Que es tratar de interpretar las cosas con nuestra visión. Siempre el ejercicio que yo suelo hacer es ponerme en el lugar de aquel que escribió o para quien fue escrita esa obra y tratar de entender, ponerme en sus zapatos y en su cosmología, ¿verdad? Para poder entender exactamente qué trataba de decir. Y al hacer ese ejercicio uno puede realmente entender, a través, como habías dicho, de los símbolos, la simbología, la forma en cómo están construidas las oraciones y principalmente las narrativas, puede entender que si bien parece ser un cuento mitológico o algo fantástico, los personajes son humanos o tienen vestigios humanos y eso nos enseñan a nosotros sobre la solidaridad, sobre la sinceridad, sobre la estrategia, sobre la virtud, sobre un montón de cosas que son, justamente porque la naturaleza humana permanece, son atemporales para nosotros. Es cuestión de abrir un poco más los ojos para poder ver lo que ellos veían. Yo había visto una entrevista del padre Javier Olivera Rabasi, a quien es la madre del padre Víctor Sequeiros, y de la hermana Sagaste, que está en Francia, en el que hablaban justamente el tema de los símbolos y del mito. Y explicaba a la hermana de que, la señora, la madre de la hermana, de que la mitología griega, o sea, el mito y la historia de los héroes, el héroe, no el superhéroe moderno, sino el héroe clásico, llevaban parte de esa semina verbi que nos hace presente aquellas verdades perennes que fueron transmitidas a través de la tradición de aquellos pueblos por los primeros padres y que luego se fue difuminando. Y se me quedó mucho eso, ¿verdad? Porque yo por lo menos en la iglesia vengo de un movimiento en el que nos enfocamos mucho en el Antiguo Testamento, mucho en la raíz judía del cristianismo, pero no esperaba yo encontrar eso en los griegos o inclusive en los pueblos nórdicos, esa semilla del verbo. Inclusive en la figura del héroe, que esté presente proféticamente la figura de Cristo. Y tengo entendido que el programa de Humanidades Integrada, en su versión primera, la original, la de John Senior, ellos no hablaban ni mencionaban nunca a Dios, a Cristo, a la Biblia de forma directa, pero generó una
inmensa cantidad de conversiones y hasta del surgimiento de vocaciones que fueron a buscar servir a Dios en la vida monástica, hasta llevar esa radicalidad del evangelio. Hoy esa palabra radicalidad parece que como que no hay que ser hoy radicales con el evangelio para algunos que otros pastores, ¿verdad? Pero bueno, ¿verdad? ¿Qué puedes decirnos al respecto sobre aquellos fragmentos de verdad que podemos encontrar también en el mundo pagano? Sí, eso habla mucho de un tema muy interesante que se llama el problema o la situación de los paganos virtuosos, ¿sí? Así es denominado dentro de nuestro círculo de estudio, le llamamos así, el tema de los paganos virtuosos. Sí es cierto, y Aristóteles mismo lo decía, que es imposible mentir sin tener algo de verdad, ¿sí? Tienes que tener algo de verdad para poder mentir, o si no, tu mentira es demasiado evidente y no puedes ni decirla, es tan absurda que es, ¿verdad? Como te estaba diciendo, que la naturaleza humana permanece idéntica, ¿sí? Lo que cambiaron ahora mismo parece ser nuestros juguetes. Bueno, si allá se peleaban con espadas y lanzas, ahora nos peleamos con otros tipos de armas, entonces cambian los juguetes, el humano queda igual. Sí hay varios ejemplos de virtudes que son reflejo de la bondad o del bien y la verdad también, ¿verdad? Así como Dios. De hecho, todas las historias y las parábolas y las narraciones tienen esa semilla de verdad, como dijiste. No en vano, el Nuevo Testamento en su mayoría fue escrito en griego y fue predicado a los griegos, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que ellos, si bien San Pablo les reclama de que ellos habían olvidado del verdadero Dios y comenzaron a adorar a dioses, a imágenes del hombre, y que pregonaban la mentira y un montón de otras cosas, ellos estaban preparados para recibir la revelación. La forma de las parábolas de Jesucristo, la forma de la virtud que él mostraba, y justamente esa declaración de San Juan en su propio evangelio de que Jesús es el Logos, ¿sí? Que es una palabra en griego que significa un montón de cosas. Cuando San Juan le pone a Jesús y lo llama Logos, ¿sí? Eso llama mucho la atención a los griegos, porque toda su civilización, antes de su declive moral, estudiaba el Logos, estudiaba lo que ellos creían ser la razón, el orden, la medida, el discurso, aquello por el cual todo debería de ser comparado para mejor. Entonces, cuando Jesús se presenta como Logos, es es un gran desafío para ellos. Aquel fenómeno que ellos estudiaban y veían reflejado en las cosas, se presenta en carne y hueso. Por eso también es un escándalo, no recuerdo si era escándalo para los gentiles, la crucifixión de Dios, de Jesús. Escándalo y locura para los gentiles. Escándalo para los judíos y locura para los gentiles. Pero esa locura, aquel llamado de atención, fue lo que les hizo levantar la cabeza para poder ver a Cristo y ver que Él es aquel que cumple todo lo que ellos habían estudiado, aquel que les hace recordar el verdadero sentido del logos, de esa palabra, orden, razón, la medida de todas las cosas, que Jesucristo se llama así, la medida de todas las cosas. Estoy mirando acá los temas que se van a tratar durante el transcurso del programa. Sí. Como por ejemplo uno es el animal político y el político animal, que me generó bastante sin hacer spoiler, ¿verdad? Sí, sin hacer spoiler, pero me generó bastante gracia en el sentido de que en parte nos aleja mucho de nuestra realidad, y nosotros en un grupo también estuvimos debatiendo esta frase de Aristóteles, que hace mención de que el hombre
es un animal político en cuanto a sus dimensiones sociales, ¿verdad? Sí. Porque aquellas únicas personas, o sea, los únicos seres que no pueden vivir en sociedad o son dioses o son bestias, ¿verdad? Y justamente se dio ese juego de palabras también de que el político no es un hombre, sino un animal, ¿verdad? Y también acá el de debo ir a la universidad para ser alguien en la vida. ¿Cómo hacen para, no sé si podés comentarnos eso, cómo eligen ustedes el enfoque que darle a tal edición del programa o a esta edición en específico? ¿De dónde surgen, los temas? Ya. Bueno, como le explico a la audiencia que está en la tercera edición que se hace el programa Humanidades Integradas, en su tercera edición, tercer año ya. Si bien no ha sido igual desde el primer año y el segundo tampoco y el tercero, porque estamos como que encontrando el equilibrio entre todo esto, este año vamos a tocar las grandes ideas y detrás de cada frase polémica de título que colocamos, hay una gran idea que queremos discutir detrás. El año pasado hicimos sobre las grandes obras o un ensayo sobre las grandes obras, porque hay libros que requieren un estudio profundo, prolongado, por ejemplo la Ilíada, que tiene 900 páginas, la Odisea, que también se asemeja mucho en cantidad, y hay otros muchos y varios libros que requieren mucho tiempo de estudio. Y el año pasado elegimos obras relativamente cortas que podrían avanzar la capacidad de los alumnos de poder llevar el hábito de la lectura. Pero no solamente el hábito de la lectura, leer por leer, porque es muy fácil agarrar una revista dominical y leerla de tapa a contratapa. Leer algo que realmente desafíe nuestra manera de pensar, que desafíe, no que rompa el molde, sino que desafíe cómo nosotros pensamos, que nos podamos meter en esa obra y de ahí sacar grandes ideas, ¿sí? Entonces el título que vos mencionaste sobre el hombre político animal o animal político discute sobre la política, obviamente, ¿verdad? Y el rol del hombre dentro de la política, pero establece qué es primordial, ¿sí? ¿Qué ocurre cuando el hombre es político y utiliza su sabiduría prudencial? O cuando esa sabiduría prudencial está ausente y comienza a gobernar con los vicios, por ejemplo. Entonces nosotros presentamos las grandes ideas y algunas de sus objeciones y lo que podría ser las grandes objeciones que hay a lo largo de la historia. Si bien la teoría política va avanzando, presenta un quiebre monumental, llegado un poquitito al Renacimiento, un poquito antes, ¿verdad? Entonces, se dice que el hombre político verdadero debe gobernar para el bien común, que finalmente también refleja su bien, el bien de su familia, pero de la comunidad. Ahora, el nuevo método de hacer política que fue ampliamente establecido parece ser ya como el de un animal que busca solamente su autocomplacencia, comer lo suficiente, estar bien cómodo y no importan los otros. Sería como una supervivencia del más fuerte. Entonces esas dos formas de presentar la política como servicio al otro y la política como servicio a uno, es lo que hace esa diferencia en ese tipo, por ejemplo. Entonces sí, realmente elegimos títulos bien polémicos porque necesitamos causar esa inquietud principalmente sobre el tema que se va a tocar, ¿verdad? Y así, hablando de lo que estaba diciendo David, realmente sí hubo una ola de conversiones. Si bien no se hablaba de religión en el primer PHI allá en los años 70 y comienzo del 80, lo que le permitía a los alumnos era poder estar más abierto a ver lo que significaba el mundo, ¿sí? La revelación natural de Dios, observar el mundo, y al tener abiertos los ojos, mirar con más benevolencia las escrituras y tratar de meterse en ese momento y tratar de entenderlo, ¿sí? Entonces cuando uno desarrolla esa capacidad de interpretar, uno no solamente mira algo y dice no, esto no es correcto y no entra dentro de mi encuadre mental, entonces
no lo voy a leer, ¿verdad? Sino que lo lee, sabe que un libro importante, todo lector sabe que un libro importante no se lo lee solamente una vez. ¿Sí? Es necesario leerlo varias veces porque es necesario que pase y transcurra el tiempo para que eso pueda asentarse en el alma de uno, ¿verdad? Y uno pueda ir reflexionando. Y son esos momentos, si bien cortos, esos momentos que uno está en silencio y solo, puede estar con el libro, ¿no? Donde, o una situación que le ocurre, recuerda de aquello que leyó en el libro, o aquella situación por la cual pasó el héroe, o sufrió alguien, y uno consigue, no con un estudio directo de estar siempre encima del libro, sino con viviendo en la parte externa, no en el libro, uno se da cuenta de qué quería decir ese libro. Mañana tenemos una solemnidad de San Juan Bautista y estaba acá leyendo mientras hablabas un fragmento de un sermón de San Agustín, el sermón 293. Sí. Y dice, Juan nace de una anciana estéril, Cristo de una jovencita virgen. El futuro padre de Juan no cree en el anuncio de su nacimiento y queda mudo. La Virgen cree en el nacimiento de Cristo y lo consigue por la fe. Y va explicando esta comparación San Agustín tanto de San Juan con Jesús. Y dos personas que inspiran el nombre de este programa Viva Voz son justamente Catalina de Siena, santa, y San Juan Bautista. Y dice, San Juan dice, yo soy la voz que clama en el desierto. Juan era la voz, pero el Señor era la palabra que existía ya al comienzo de las cosas. Juan era una voz pasajera, Cristo la palabra eterna desde el principio. Eso que vos hablabas del Logos. Sí. Y esa complementariedad, digámosle, si se podría decir así, de San Juan, que anuncia y grita desde el desierto, y anuncia la llegada ya inminente del Mesías, del Cristo, y que Jesús es la palabra que queda, que se concibe, ¿verdad? Porque yo te puedo decir sonidos, fonemas, pero lo que queda es la palabra, el sonido la lleva el viento. En cambio la palabra entendemos como que es la idea que tenemos de algo. Te digo silla y que te queda eso en la mente, en la silla. Me sirve la palabra para que llegue a vos, para que llegue a vos la palabra, y que es la palabra la que queda, la que permanece. Es que tiene fuerza. Claro, que es impulsada por la voz. Y justo me recordé eso, la mañana es el día de San Juan Bautista, el nacimiento de San Juan Bautista, y que hablabas del logos, ese logos que buscaban los griegos que buscaban siempre la verdad, ante todo, hallar la verdad de las cosas, buscaban en la estética la belleza, y también buscaban el bien, ¿verdad? ¿Qué es el bien? Inclusive Platón discutía eso con, creo que en el libro de no sé si me corregís, de la República, ¿puede ser? Ahí hablaba sobre la justicia y sí, claro, son intercambiables esos términos, ¿verdad? Claro, la justicia viene del bien, ¿verdad? Digámosle. ¿Y qué puedes decirnos así como para ir cerrando también? ¿Alguna idea más que quieras dejarnos al respecto sobre lo que respecta al programa Humanidad Integrada, esto que se busca de tener ese entendimiento integral, pleno, total, no fragmentado de la realidad, esa búsqueda de la verdad, de la belleza y del bien? Mira, el objetivo es ese, pero el programa no pretende ser un programa exhaustivo sobre cada tema, ¿verdad? Si bien tenemos discusiones al estilo socrático, ¿sí?, donde un profesor habla y el otro le dice, sí, creo que está correcto, no creo que está correcto por tal razón, y vamos discutiendo, ¿verdad? Y se va hablando una conversación, como debería de ser toda enseñanza, una conversación. No pretende ser un programa exhaustivo, pero sí pretende ser un programa de arranque, ¿sí?
¿sí? Este año tenemos 28 sesiones, son 28 ideas, 28 grandes ideas, entre la libertad, trabajo, sabiduría, verdad, lógica, matemática y un montón de otros temas. Entonces, al escuchar un poquito de cada tema, vos vas aprendiendo, es el objetivo, de que uno ya no sea fácilmente engañado por otras cosas. Claro. ¿Sí? Sentar por lo menos algunas bases es como un ejercicio del sentido común. Es un ejercicio del sentido común. Entonces voy aprendiendo un poco de matemática, un poco de lógica, un poco de la verdad, un poco de los mitos, un poco del logos, un poco del trabajo, de las virtudes, los vicios, un poco. Y de esos 28 temas estoy seguro que a cada alumno un tema le va a llamar especialmente la atención. ¿Sí? Si bien tenemos las sesiones están espaciadas de una semana y le da tiempo para reflexionar a todos los que están asistiendo sobre ese tema, va a haber un tema, David, o un tema, Lupe, que a vos te va a llamar la atención. Y es justamente lo que queremos hacer es iniciar ese disparador para que vos puedas, con el conocimiento de las otras 27 sesiones, poder investigar sobre el tema que te interesa y poder cumplir con tu deber de Estado. Que tu deber de Estado pueden ser muchas cosas. Puede ser de predicador, puede ser de profesor, puede ser de madre o padre de familia, principalmente, o todo eso junto también, ¿verdad? Entonces, para que uno no se sienta, principalmente no se sienta solo, sabiendo que hay otras personas que también están buscando algo similar. También están, y se forjan grandes amistades dentro del programa de Humanidades. Si bien, debido a la situación, ya va el segundo año consecutivo de manera telemática, vemos que por más que sea diferente el método, se forjan amistades bien sólidas y duraderas. Si bien nosotros estamos discutiendo ahí en la pantalla, los que nos asisten nos conocen mucho más de lo que nosotros los conocemos a ellos. ¿Sí? Conocen mucho más de nosotros de lo que nosotros los conocemos a ellos. Entonces es increíble como cuando le conocí a David ya me saludó, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Ya me comenzó a hablar como si fuese, y es mi amigo, ¿sí? Es mi amigo, solo que él me conoce más. Entonces el proceso de forjar más y de forjar más esa amistad es de que yo le conozca a él, ¿verdad? Algo que es un poco difícil cuando uno no está de forma presencial y no puede interrumpir. El primer año era algo increíble porque yo estaba en el primer año como asistente, ¿sí? Como alguien que, ¿cómo te digo? Un alumno. Me dio como asistente que le llevábamos café a los profesores, no, nada de eso, ¿verdad? Yo estaba en primera fila escuchando atentamente lo que decían. Si bien hay un montón de fotos de esa primera edición, todas las fotos donde yo estoy con una cara de perro, porque esa es mi cara de pensando, ¿sí? Estoy así, con el ceño fruncido y con una cara de perro, ¿verdad? Porque me está haciendo trabajar el cerebro. Estoy quemando unas cuantas calorías, estaba quemando en ese momento para pensar. Entonces, principalmente es generar ese asombro y que cada uno, teniendo un poco, ¿sí? Un poco de cada tema, no sea fácilmente engañado con lo que es de moda, ¿sí? Porque la moda es aquello que es transitorio, y esta verdad es que nosotros tratamos de poner a disposición son eternas, ¿sí? Porque el mismo sujeto de esa verdad es el ser humano, y el ser humano, como te había dicho, permanece igual. Si se rinde a los vicios, se va a la ruina, y si domina sus apetitos, se vuelve un gran hombre. Eso principalmente, ¿verdad? Y bueno, nos resta más que darte las gracias, ¿verdad?, por esta introducción, ya que arrancamos ya con la primera sesión del programa. La segunda sesión del programa. Fue el martes. Sí. Queremos darte las gracias por habernos dado un poquitito de tu tiempo para hablar sobre estos temas que yo considero que es demasiado importante, ¿verdad? Dar a conocer, por sobre todo, muchos jóvenes que se dejan llevar por estas modas que vos comentabas, ¿verdad? En lugar de aportar algo productivo, es como que van destruyendo poco a poco
la poca capacidad que tienen quizás a su corta vida de ir procesando muchas de las informaciones que quizás se van a quedar ahí. Y bueno, Marce, no sé si se pueden aún inscribir los interesados, el costo, la modalidad, algún dato que necesiten saber, o quién se tiene que comunicar. El programa ya va por su segunda sesión. Ayer justamente realizamos la segunda sesión, se desarrollaron ya 2 temas. Sin embargo, por lo que tengo conocimiento, las inscripciones siguen abiertas y pueden tener más información en humanidadesintegradas.org, que es la página que lleva al frente de esto, y también en las redes sociales de la Liga Patriótica Universitaria, en el Instagram y en el Facebook, donde también se ven los frutos del programa de Humanidades. Por ejemplo, muchos de los alumnos escriben poemas, muchos de los alumnos hacen, si bien no son cuadros, ¿sí?, son rendiciones digitales o diseños digitales de muchas de las sesiones, y eso nos llena inmensamente de felicidad, de que si bien esos frutos sean incipientes, recientes, son bien dulces. Eso es algo muy satisfactorio, ¿verdad? Y sí, las inscripciones siguen abiertas. Cualquier persona que se haya sentido atraída por lo que traté de explicar acá, es bienvenida, ¿sí? Es bienvenida y va a ser acogida. Tenemos un gran grupo, estamos, si no me equivoco, 132 personas dentro del grupo, un grupo considerable, dada la circunstancia de que es un estudio voluntario, no te da ningún punto para la facultad, o sea, está certificado por la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este, sí es cierto, pero alguien que esté haciendo en el interior, en otra facultad, no le sirve, por ejemplo, para agregar a su título universitario. Pero nosotros no estamos buscando las cosas que son útiles, sino aquellas que son de otra manera, ¿sí?, que nos hacen ser un poco más humanos. Así que invito a todas las personas que nos están escuchando, y son todos bienvenidos, y vamos a ver la mejor acogida posible. Muchísimas gracias, Lupe, muchísimas gracias, David, por este espacio. Si bien estamos 3 profesores y solamente hoy yo pude darles esta pequeña exposición, no dudo de que cuando los otros estén disponibles también den su parecer y puedan agregar mucho más a lo que yo dije. Entonces, muchísimas gracias por el espacio y nos vemos nosotros el siguiente martes. De seguro que sí, ¿verdad? De que lo que no le conté ni a vos, ¿verdad?, ni a Lupe, es de que por lo visto que cuando yo me acerqué a saludarte en esa ocasión, y era porque ya te quería bichar como inquisidor en el tribunal de el LEP, ¿verdad? Sí. También recomendamos a todos que vean el LEP, el Liberalismo es Pecado, el programa que transmitimos los viernes del canal de Sentinel, con Emilio Urda Piqueta, Esteban Serafini, Guillermo Velázquez, Carlos Llanes, y también a veces se nos suma el profe Didier, ¿verdad?, que es un colega también de nosotros dos, que también somos abogados, ¿verdad? Pues no vamos a desviarlo. Bueno, inquisitivo debe hacer preguntas, ¿verdad? Claro. Y hacer preguntas incómodas principalmente. Y bueno, muchísimas gracias, Didier. De esta forma entonces cerramos nuestra entrevista del día de hoy. Marce, nos vamos a una pequeña pausa, después continuamos con más de A Viva Voz. Muchísimas gracias, hasta luego. Chao, gracias chao. a vos, chao. Quiero servirte con mi vida, hacer tu voluntad hasta la eternidad. I surrender all I am now to proclaim your word to all the world. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes, as Mary did, Lord. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. No tengas miedo porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir un hijo y su nombre es Jesús.
Here I am, I long to serve you. And let your kingdom come, and let your will be done. Hoy mi compromiso de ir y anunciar tu palabra hasta el final. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes, as Mary did, Lord. Here I am, living for your word. I want to say yes, as Mary did. Here I am, Lord. I say yes. Here I am, Lord. I say yes. Here aquí estoy. I say digo sí. Here aquí estoy. I say digo sí. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes, as Mary did, Lord. Aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes, as Mary did, Lord. Aquí estoy, hoy digo sí. Haciendo lío. Bueno, para poder definir primero la que es una apologética histórica, hace falta primero definir qué es la apologética y después qué es la historia, ¿no? O sea, por empezar hay que definir los términos. La apologética hoy por hoy es una palabra que está bastante como en desuso, porque en algunos sectores de la iglesia se dice que es algo que es malo, que no es bueno, que es anticuado, que pasó de moda, que esto quedó ya en el tiempo y que no hace falta utilizarla. Y por eso en muchos seminarios, me animaría a decir que en la inmensa mayoría de los seminarios católicos donde se forman los sacerdotes, no se enseña. Es una palabra que nos viene de griego. Apologumai en griego significa defender. Apologeo es la defensa de algo, de alguien. Uno hace una apologética de un imputado en un juicio, como abogado defensor, hace una apologética de su propia familia, de su propia fama, en fin, bueno. Y se entiende en la iglesia por la apologética la defensa en concreto de la fe, la defensa de la iglesia. Por ejemplo, ayer o anteayer, me fueron unos días, la iglesia en el calendario litúrgico, creo que fue ayer, celebraba la fiesta del mártir San Justino mártir, el patrono de los filósofos, se llama así, que entre otros tiene como Sócrates una apología, ¿no? La apología de Sócrates, escrita por Platón naturalmente, es una especie de defensa de la vida de Sócrates. Eso es lo que hace Platón con Sócrates, la apología de Sócrates. Y San Justino escribe su apología para defender sus creencias, por lo cual él finalmente va a morir. San Justino mártir muere por defender la fe. Él era filósofo y después se convierte al catolicismo y después muere por profesar la fe católica. Es decir, los primeros padres de la iglesia llamaban con este término, esta palabra, apología, apologética, a la defensa de la propia fe. Porque uno solamente defiende lo que ama y uno no defiende lo que no ama. Es muy sencillo. Si yo no amo a mis padres y no los voy a defender. Si algún día alguien insulta a mi madre, y bueno, entonces si yo no la amo, no la voy a defender.
Es por eso que quien defiende algo es porque ama ese algo. Y la apologética entonces es una defensa de la fe, una defensa de la iglesia, una defensa de nuestra doctrina, ¿no? Por un lado la apologética. Por otro lado, la historia, una apologética histórica, dijimos recién. La historia, como hoy se entiende, algunos piensan que la historia es simplemente el estudio de fechas o de hechos pasados, o de lugares, o de personajes. No. Esa es la historia más bien desde el punto de vista moderno, positivista, de que se hace historia de cualquier tontera, ¿no? De cuál era, ¿no?, los gustos de, qué sé yo, del Mariscal López, cuáles eran las mujeres del General San Martín, de qué color eran los pantalones que usaba la amante de, en fin. O sea, eso es chusmerío del pasado, no es historia. Historia, estrictamente hablando, según el sentido clásico de la definición, es el estudio de los hechos trascendentes del pasado. Uno estudia el pasado, no cualquier cosa. Probablemente cuando, no sé, pasa el tiempo y nuestros papás o nuestros abuelitos, capaz que ya fallecieron, por ejemplo los míos fallecieron, nadie ha hecho historia de mis abuelos. En mi familia los recordamos, pasamos por ellos, los recordamos con tristeza, con alegría, todo lo que pasa en las familias, pero no hay una historia acerca de Ángel Rabasi con mi abuelo materno o Jorge Olivera padre, que fue mi abuelo paterno. ¿Por qué? Porque capaz que están en el cielo, capaz que fueron santos, pero no, al menos a la vista de todos, no realizaron hechos que trasciendan lo común, que trasciendan, digamos, lo cotidiano. Uno puede estudiarlos entonces a nivel personal, por una cuestión sentimental, familiar, lo que fuera, pero no hay una historia de mis abuelos, por ejemplo. Sin embargo, sí hay una historia de ciertos caudillos, sí hay una historia de Ruiz Montoya, sí hay una historia de San Francisco Javier o lo que fuera. Es decir, porque hicieron cosas trascendentes en el pasado. Por eso la historia se define clásicamente así: el estudio de los hechos trascendentes del pasado, y no cualquier hecho del pasado. Bien, entonces ahí uno por lo menos puede comenzar a enmarcar esto de lo que es la historia y lo que es la apologética, ¿no? Este término, lo digo con mucha simplicidad, con mucha humildad, yo no lo he escuchado otras veces, al punto tal que cuando buscaba cómo llamarle a esto que yo intentaba hacer, no encontraba un término. Defender la fe a partir de la historia, bueno, ¿cómo se puede llamar? Entonces por eso dije, bueno, llamémosle de ese modo, apologética histórica. ¿Y cómo surge esta inclinación de mi parte? Surge porque cuando muchas veces sucede que los jóvenes pasan de la escuela secundaria o del colegio, ¿no?, a la universidad, en muchas universidades comienzan poco a poco a ser atacados en su propia fe, no directamente contra los dogmas de la fe. O sea, no que vayan a ir directamente a decirte la Virgen María no fue virgen, Jesucristo no es Dios, es simplemente un hombre, un loco, un fanático, un profeta, pero no es el Mesías esperado de Dios, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad encarnada. Las universidades no te van a atacar, puede ser que sí, pero pocas veces. Lo que sucede muchas veces es que cuando uno entra al ambiente universitario es que te van atacando la fe desde los costados, ¿no? Desde, por ejemplo, la filosofía, desde la historia, desde la literatura. Y entonces uno de los ámbitos que se utilizan mucho en este mundo laicista, anticristiano, anticatólico, es la lucha contra la fe desde la historia. Por ejemplo, te dicen que la iglesia fue durante siglos, fue una oscurantista enemiga de la mujer, machista, misógina, que subyugaba a la mujer, que la tenía como una especie de cosa, que no la respetaba, ¿no?, que era todo un patriarcado y la mujer era una pobre sumisa siempre toda la vida. Por ejemplo, te dicen que en la conquista de América se mataron a todos los indios, que hicieron un genocidio, que no quedó ningún, entre comillas, pueblo originario, y que acá solamente si vos no te convertías al catolicismo, te venían con la cruz y con la espada, entonces te imponían la fe, ¿no? O por ejemplo, te hablan de la Inquisición, de la Edad Media, y así, pero miles y miles de falsedades históricas que a fuerza de repetir, uno sabe que, como decía un revolucionario comunista que fue Lenin, decía que una mentira dicha 1000 veces se termina transformando
en una verdad, ¿no? Entonces tanto se ha dicho que la Inquisición mataba a la gente que no pensaba como la Iglesia, que en España, en América, es un genocidio, y entonces todo el tiempo que uno, incluso un católico, termina viéndose como golpeado por estas cosas. ¿Y qué sucede cuando, sobre todo lo que yo veía en el ambiente, o veo en el ambiente universitario, es que cuando una persona que es católica, pero que tenemos nuestras fallas, nuestros pecados, nuestras debilidades, después escuchamos esto en un ambiente de una cátedra, de una materia, ¿no?, de parte de un profesor, ¿qué es lo que pasa? Yo comienzo a temblequear en mi propia fe. Digo, bueno, a ver si la iglesia entonces no es tan buena como me la pintaban cuando era chico, y entonces yo, ¿por qué voy a estar siguiendo las normas de la iglesia? ¿Por qué voy a estar siguiendo los sacramentos, buscando los sacramentos, siguiendo los mandamientos de la ley de Dios, si todo es un desastre? ¿Por qué voy a tener que seguir adelante yo en mi vida cristiana? Entonces comienzo a justificar mi propio modo de obrar, porque los otros me dicen que la iglesia ha sido corrupta, mala. Bueno, y claramente que sí, la iglesia, somos todos los bautizados, y en la historia hay santos y hay pecadores. Hay sacerdotes santos y sacerdotes que son un desastre total, papas que seguramente deben estar en el infierno y papas que están en el cielo. Pero bueno, entonces eso es la apologética como una introducción, si que no la podemos conversar un poco más, pero como una introducción, eso es lo que se puede llamar una apologética histórica, una defensa de la fe a partir de la propia historia. Y es un ámbito que nosotros los católicos, laicos o sacerdotes, porque acá es lo mismo, hemos dejado de estudiar. No conocemos absolutamente nada de nuestra propia historia. Y quien no conoce su pasado no puede defenderlo. Quien no conoce el pasado de su familia, ¿cómo va a defenderlo cuando lo atacan? Por eso es importante saber defender la fe desde esta ciencia auxiliar de la teología que puede ser la historia. Eso es más o menos un poco como para comenzar lo que es la apologética histórica. Como decía en Orwell, quien controla el pasado controla el futuro, ¿verdad? Y yo creo que de ahí, sí. ¿Cómo? Correcto, sí, exactamente, es una frase excelente. Sí, y yo creo que de ahí también se desprenden muchas de las cosas que estuviste señalando dentro de tu exposición, ¿verdad? Y una de las cosas que yo suelo resaltar muchísimo es que al momento de nosotros defender nuestra postura en base a la que nosotros fuimos estudiando, es que la mayoría de las personas que hacen una especie de contra, podríamos decir, el lavado cerebro que tienen contra la iglesia misma, es tratarte de fanático o fundamentalista. Sí, claro. Bueno, pasa que para el mundo moderno, para estos progres del mundo moderno, toda aquella persona que no piensa igual que ellos es un fanático y un fundamentalista. Y si nos dicen fanáticos o fundamentalistas porque nuestro fundamento es Jesucristo, y bendito sea Dios. O sea, díganmelo 1000 veces si quieren, no pasa nada. Soy el primer fundamentalista del mundo. Si mi fundamento es Cristo, bendito sea Dios, díganmelo 20 veces, no pasa nada. Pero a ver, lo mismo que pasaba cuando los primeros cristianos eran mandados a los leones, eran martirizados. En el primer siglo de la era cristiana, ya bajo el Imperio Romano, los cristianos eran perseguidos por la causa o el descargo, la imputación de algo que a nosotros nos parecería que es raro, que es rarísimo. Decían que los primeros cristianos eran ateos, ¿no? Eran contrarios a Dios. Es como ateos si eran cristianos. ¿Qué sentido tiene? Claro, porque los primeros cristianos no estaban dispuestos a afirmar que todos los dioses eran iguales. En el Imperio Romano existía una cierta tolerancia religiosa, ¿no? Roma se caracterizaba desde el punto de vista del derecho de aceptar a todas las religiones. No tenía ningún problema que vengan los griegos con sus religiones, los egipcios con sus religiones, los judíos con sus religiones, pero había solamente una cosa que Roma no aceptaba, que una de estas religiones se arrogase para sí el derecho de decir esta es la única religión verdadera. Entonces, los que no estaban de acuerdo con decir que todas las religiones eran iguales, ¿no?, eran tildados de ateos y eran condenados por el delito de lesa majestad, se llamaba así, porque entre otras cosas no querían dedicarle un pequeño granito de incienso al dios, entre comillas, emperador, ¿no? ¿Y cuál era el cargo que les ponían a estos primeros cristianos? Intolerantes, fundamentalistas, retrógrados, lo mismo que ahora se hace con nosotros. Entonces, si uno dice que la única religión verdadera es la que el mismo Hijo de Dios vino
a explicar acá la Tierra, para el mundo moderno eso es una herejía. Por eso hay una cierta, estos famosos genios de la progresía local, moderna, que te hablan de que la Inquisición medieval, etcétera, hoy por hoy, les suena horrible para ellos, pero hay que decírselos en la cara a propósito. Existe hoy por hoy una Inquisición progre que quiere que uno piense lo que ellos piensan, que uno diga lo que ellos dicen, que uno calle lo que ellos quieren que uno calle. Y no, o sea, nosotros tenemos la libertad de los hijos de Dios. O sea, no. Lo único que a uno lo hace libre, es vivir en la verdad, ¿no? La verdad os hará libres, decía el buen Jesús. Entonces, por esto uno no tiene que tener miedo. Y esa es una de las cosas principales que uno puede plantear a la gente, es no tener miedo de decir la verdad. Pero es lo primero, es lo elemental. Entonces, bien, que nos digan fundamentalistas, fanáticos, locos, bueno, gracias, muchas gracias. Sí, padre, esta pregunta capaz sea un poco compleja, ¿verdad? Porque primero lo que significa el inicio de la modernidad y terminando luego con una maestría o doctorado, tengo entendido, de filosofía, y esto muchas veces no entendemos, pero para explicarle al común de la gente, porque es algo de repente sencillo, como usted lo explica. Hay un debate que surge, creo que al iniciar la Edad Moderna, que era de los antiguos contra los modernos, ¿verdad? En el que se cae en esa falacia de que todo lo nuevo es mejor. Entonces, que en Italia, con el Renacimiento, quiere haber supuestamente un retorno a la Edad Clásica. Pero en la Edad Clásica vemos que teníamos adoración a los emperadores, a los faraones, y que mucho hoy hablamos, qué sé yo, de la monarquía como un sistema, como una forma de gobierno, y al monarca se le tiene como, no, él va a ser la voluntad suprema. Y uno estudiando un poco lo que era la función del monarca en la cristiandad, tenía funciones de servir a sus súbditos, inclusive si jodía las bolas, como decimos acá, ¿verdad? Si fallaba algo, el obispo local les comulgaba. Ya no era que se le adoraba, sino que era un servidor de Dios. Correcto. Y entonces esto de la búsqueda por lo mejor, por lo moderno, por dejar lo antiguo, hay un profesor llamado Claudio Mallerer, supongo que usted le conoce, que habla sobre el error de la idea de Edad Media, como que es lo promedio, lo bajo, y que entonces ahí entra la ilustración, ¿verdad? Los filósofos, Diderot, Rousseau, Montesquieu, y que ellos realmente, para mi punto de vista y lo que escucho de los maestros, ellos rompen con lo clásico, justamente con lo que es esto de la modernidad. En palabras simples, padre, ¿qué podríamos entender nosotros? ¿Qué es la modernidad como pensamiento filosófico, o como ese conjunto de errores que rompe con el mismo pensamiento clásico y complementado con lo que era la cristiandad? Bueno, la cristiandad es, la Iglesia ha definido siempre la cristiandad como aquel momento histórico, o no solamente histórico, perdón. La cristiandad es cuando la doctrina del Evangelio, la doctrina evangélica, la doctrina cristiana, empapa el orden social. O sea, hay cristiandad cuando en una sociedad se manejan digamos hoy por hoy los códigos, ¿no? Los códigos cristianos, ¿no? Donde desde el verdurero al zapatero, desde el abogado hasta el rey o el presidente, sabe que entonces hay principios que no son negociables, que son inmutables, ¿no? Los principios cristianos son esos, ¿no? En algunas épocas de la historia, entonces hubo cristiandad, y en otras épocas de la historia no hubo cristiandad. Ejemplo, en la China comunista hay cristianismo, pero no hay cristiandad, porque la filosofía del evangelio, la doctrina evangélica no empapó jamás los estados. O sea, hay cristianismo, pero no hay cristiandad. Mientras que en algunos momentos de la historia, ese cristianismo de los cristianos, ¿no?, también estaba
junto con el orden social que era cristiano. Por ejemplo, y esto se llamó así, se le llamó la Edad Media, o la gran época para la fe, o los siglos de la fe, que fueron especialmente los siglos 12, 13, podemos comenzar con el 14, hasta ahí nomás, ¿no? que justamente se la conoce así con los tiempos de cristiandad, al punto tal que, si uno se pone a pensar, en la historia, los atlas, los mapas, Europa, en cuanto tal como la conocemos ahora, en los mapas antiguos era llamada así, la Christianitas, la cristiandad. Pero en un mapa antiguo no se llamaba Europa, España, Francia, nada, era la cristiandad. Y en los documentos antiguos, en los documentos papales o los reyes, a los príncipes de la cristiandad se hablaba, ¿no? Entonces la cristiandad era todo esto, era todo el occidente cristiano, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió? A partir, si queremos poner una fecha, más o menos un tiempo, ¿no? A partir del siglo XV, fines del XIV, principios del siglo XV, 1400, 1500, va a comenzar una cierta decadencia en el pensamiento teológico, en el pensamiento filosófico, y entonces el hombre, en vez de estar mirando más bien la ley de Dios, tanto el zapatero, el verdulero como el mismo rey, que sabía que era, como decías recién, un servidor de los súbditos y no un jefe, ¿no? Esto es bien evangélico. Aquel que quiere servir y que se haga como el último de todos, se haga como el servidor de todos, dijo Jesús, ¿no? Bueno, comienza a plantearse que para él mismo es su propia ley. Por eso va a llegar a decir un rey francés, Luis XIV, ¿no? L'état c'est moi, el Estado soy yo. O sea, no hay nada más arriba de mí. O sea, ¿qué hay arriba de mí? Nada. Yo soy el que encarna la ley, digamos, ¿no? Mientras que antiguamente, en tiempos de cristiandad, el rey sabía que tenía que rendir cuentas a Dios y a su vez tenía que rendir cuentas a sus no digo pares, pero sí sus súbditos con poder, los distintos estados, los estamentos como la iglesia, la pequeña aristocracia. O sea, había que responder por esto, al punto tal que existían los tratados acerca de la tiranía, si era lícito no matar al rey. O sea, en algunos casos, la famosa novela de Lope de Vega, ¿no? Fuente Ovejuna, que un pueblo entero mata a un tipo que era un tirano, como una especie de intendente, porque era un violador de mujeres, un miserable, bueno. La modernidad entonces, ¿qué viene a ser? Viene a ser la ruptura de este régimen o de este periodo de cristiandad, ¿no? Donde ya no es el norte, el centro, ¿no? Jesucristo y la vida cristiana, sino el propio yo. Lo que se conoce en filosofía como el llamado el principio de inmanencia, de permanecer en uno mismo. Soy yo el que se da las leyes, soy yo el que dice lo que está bien, lo que está mal, soy yo el que dice que la verdad es así o es asá, en fin, bueno, todos los modos de mostrarse de este tipo, ¿no? Bueno, eso es más o menos lo que se podría plantear como la modernidad, ¿eh? La modernidad que podría comenzar a partir, si queremos, del siglo XIV o XV, ¿no? Más o menos es eso. Bueno, yo quería también hacer un poco más de énfasis en lo que habías mencionado respecto a que muchas veces somos ignorantes, ¿verdad? Que no conocemos nuestra propia historia, ¿verdad? Sí. Y pasa y pasa muchísimo, y últimamente también se vio por ciertos acontecimientos que se dieron en Alemania por sobre todo, ¿verdad? Y yo creo que ya sabrás a qué me refiero, padre, ¿verdad? Sí. ¿Cómo qué podemos hacer nosotros si son nuestros propios pastores quienes lentamente es como que están incurriendo y vuelven a incurrir en esos errores? ¿Cómo nosotros podríamos defender si son ellos mismos la cara prácticamente de nuestra iglesia quienes nos están dejando mal parados? Bueno, vamos a poner un ejemplo concretamente que dijiste recién. Damos de cuenta que estamos en Alemania, ¿no? Y nos encontramos con que una gran parte de los obispos alemanes se ha puesto en contra de lo que manda la iglesia. Por ejemplo, se ha puesto en contra de lo que manda la iglesia en concreto respecto de la bendición de las parejas homosexuales, ¿no? O se ha puesto en contra planteando que el sacerdocio también tiene que ser un sacerdocio masculino y femenino. Esto es algo, pero más que definido por la iglesia, súper claro, digamos, no hace falta demasiado. ¿Qué haríamos nosotros si fuésemos a Alemania, que vivimos en Alemania, y nos encontramos con que el obispo de nuestra diócesis está con todo este movimiento contrario a lo que dice la iglesia? Bueno, la primera cosa que hay que saber es que la iglesia no son los pastores nada más, ¿no? Los pastores son una parte de la iglesia. ¿Qué significa ser la iglesia? Cualquier bautizado es iglesia. Cualquier persona que esté bautizada forma parte de la iglesia católica.
Y desde la Iglesia Católica sucede que lo que le sucedió a Jesucristo. Algunos de sus apóstoles que estaban para confirmar a los hermanos en la fe, no solamente que no confirmaban, sino que confundían en la fe. Los obispos son sucesores de los apóstoles, ¿no? Por eso que merecen nuestra reverencia, nuestro respeto. Pero no olvidemos que también entre los apóstoles, entre los sucesores de los apóstoles y los apóstoles, existía uno que traicionó a Jesús, Judas. Entonces, la estadística por lo menos nos dice que 1 de cada 2 se traiciona. Y bueno, esto es una realidad. Si al Señor le pasó esto, si a Jesús le pasó, Dios hecho hombre le pasó esto, que uno debía traicionar, ¿por qué a nosotros no nos puede pasar también que algún pastor traicione? Esto siempre pero es más que claro en la historia. O sea, ha habido, por eso decía al principio, ha habido obispos santos y obispos que pecadores, herejes. Entonces, bueno, la cuestión es que, de vuelta, ¿qué hago yo si soy un fiel laico, vivo en Alemania y entonces mi pastor en este momento, año 2021, se encuentra con que se está oponiendo a la fe de la Iglesia? Bueno, ¿yo qué puedo hacer entonces? Buscaré pastores que sean fieles. Siempre hay algún sacerdote fiel, siempre. Y aún, pongámosle el peor de los casos posibles, que estuviese en una isla y no hubiese ningún sacerdote ni nada, entonces ¿qué me queda? Bueno, la fe que no depende, mi fe no depende del obispo, mi fe no depende del papa, mi fe no depende del sacerdote, mi fe no depende de mi papá, mi fe no depende de mi mamá, o sea, mi fe depende de Dios mismo. Entonces, es necesario, y volvamos al principio entonces, que yo sepa ir formando mi propia fe y no me quede con la fe que tuve nada más que la enseñanza que tuve nada más que en el catecismo cuando era pequeño y punto. No. Yo no puedo quedarme con esa fe infantil. Hoy por hoy en el mundo moderno existe que una persona medianamente madura conozca sus rudimentos, conozca lo elemental de su catecismo. O sea, relea el catecismo alguna vez. Relea, no sé, los evangelios, por ejemplo. Yo conozco católicos que nunca en su vida han leído jamás los evangelios. Jamás. Entonces, cuando hablan con un protestante, no saben qué hacer. No saben cómo responderle. A la primera objeción que le ponen, dicen, no, mira, la Virgen María no pudo haber sido virgen porque fíjate que tuvo más hijos, porque dice que Jesús tuvo hermanos. Fueron María con los hermanos de Jesús. Y entonces el católico queda así, dice, no tengo cómo responderte. Es una cuestión elemental. Que tiene siglos de esa respuesta. Pero como esta muchísima, bueno, hay la inmensa mayoría de los católicos, ustedes le preguntan, hacen esta objeción, típica de un protestante, típica de un testigo de Jehová, lo que fuera, y no saben responderla. Entonces es necesario que uno se forme también, no hace falta ser un genio, repito. Hoy por hoy, que no se forma, es porque no quiere, porque tiene todos los medios al alcance. O sea, activamente voy a decir, no tenía plata porque no tenía para comprar un libro, lo que fuera. Hoy por hoy, bueno, puedo entender, tenés un montón de libros en internet, en PDF, tenés seleccionando bien, tenés muchos buenos videos en YouTube para poder ver y formarse. Y a partir de ahí después sí está un libro, si que uno quiere. Por eso, el que, mire, como dice algunos de los padre Luis Toro, ¿no? De un sacerdote venezolano que está siempre en las redes, dice que católico ignorante, seguro protestante. Y tal cual, es verdad. Padre, usted habla también mucho de la identidad de uno, saber su historia, saber quiénes son mis padres, quiénes son mis abuelos, la tradición que uno hereda, no solamente como pueblo, como nación, inclusive en la misma familia. Eso vemos que se rompe en la modernidad y que hasta el mismo pueblo de Israel mantenía. Ellos, una vez al año en la celebración de la Pascua, la Pesach, tengo entendido de que le hacen recordar como si fuera que ellos mismos le cuentan a sus hijos, yo salí de Egipto. También cuando hablan del orgullo de ser hijos de Abraham, ¿verdad? Aunque ellos son hijos de la carne, nosotros sabemos que somos hijos de la fe de Abraham. Y de que, por ejemplo, eso nos pasa inclusive a nosotros como hispanos. Saber que nuestra madre es América, los guaraníes, todos los pueblos americanos, y nuestros padres España. Y ese odio que tenemos hacia España, porque nos venden un chip, nos lavan el cerebro, de que nuestro padre natural es el malo, el desgraciado, y que nuestro padrastro, que capaz ya le maltrata inclusive a nuestra madre, que pueden ser otros pueblos que vinieron y se aprovecharon de lo que vino después de las independencias, que ellos son los buenos, ojalá ellos nos hubieran conquistado. Y todo esto es lo que implica la evangelización de América, la Inquisición, las cruzadas, lo que fue la Edad Media, que no creo que pedirte que te pongas en profundidad de eso, porque para eso están tus videos, para que también le invitamos a la gente que vea. Pero yo tengo una pregunta, padre, en relación a
la falta de memoria que tenemos sobre cosas que pasaron en el mismo siglo XX o en el siglo finales del XVIII y el XIX. Usted habló de la persecución a los cristianos desde Roma, pero en el mismo Occidente, Europa, que da la espalda a Dios y deja de ser la cristiandad, tenemos historias de persecución que no nos cuentan. Que en un año de la Revolución Francesa, ¿verdad?, yéndonos a los datos puros, se mató más gente que en 3 siglos de Inquisición, que en un juicio, con un proceso, y que eso también lo explica muy bien usted en sus videos. O la Guerra Civil Española. Creo que hay para todos los días un beato, un mártir que ha muerto gritando "Viva Cristo Rey", o los mismos cristeros, que justamente venía ese grito de "Viva Cristo Rey". Yo creo que también ahora, como ya no hay una persecución a fusil, no hay una persecución a que no puedes llevar una estampilla en tu sombrero como los mexicanos en la guerra cristera, o ya no tenemos que hacer capaz, bueno, ahora sí nuevamente, la misa a escondidas, ahora sí por otra situación, pero no nos damos cuenta, no, esto es una cuestión de salud, ¿verdad? Influye el que no sepamos que la masonería, el liberalismo y el socialismo han perseguido a los cristianos hasta hace poco tiempo, y que no nos demos cuenta hoy de que ellos odian la fe, tienen un odio, un fide. ¿Por qué desconocemos, por ejemplo, esa parte de la historia mucho más reciente? Ni siquiera te hablo de las cruzadas, la Inquisición, etcétera. Bueno, porque no se le da valor a la historia, ¿no? La historia ha sido prácticamente dominada por un movimiento liberal, positivista, como decía antes, que se la estudia como una serie de hechos, de números, de fechas, de lugares, muchas veces sin ningún sentido. O sea, no, incluso cuando en los profesorados de historia, estoy hablando yo, no saben conectar, no tienen una visión de conjunto de lo que fue la historia, entonces son como hechos aislados, muchas veces localizados, una historia local puramente. La historia, si uno estuviera en Paraguay, no estuviera nada más que lo del Alto Paraná, la historia del Alto Paraná, una cosa bien específica, concreta y chiquitita. Está bien que no estuviera la historia local, es una parte del todo. O sea, no solamente es como pero en Paraguay o en Holanda o de la India, donde uno no puede nada más que... Fíjate que la historia, cuando estudian los antiguos, uno se va a ver los grandes libros de la historia, se estudia la historia para sacar siempre enseñanza, porque la historia es, como decía Cicerón, es maestra de la vida. Entonces, cuando uno agarra, no sé, las vidas paralelas de Plutarco, se encuentra con que Plutarco hace el paralelo como un arquetipo entre dos figuras. Entonces dice, bueno, a ver, cuando quiero vamos a ver la vida de un gran emperador. Entonces, ¿qué hace? Estudia a Alejandro Magno y a Julio César, y saca después enseñanza de eso. Eso se llama la historia arquetípica, la historia a partir de modelos. Entonces, nosotros hemos dejado ese modo de estudiar la historia, y por eso repito y volví al principio, ¿no?, que la historia ha quedado relegada a la anécdota del chisme, a que Bombacha usaba a la amante del tal caudillo. Y la verdad es y seguramente tiene que haber sido importante para el caudillo, pero para nosotros no es importante que Bombacha usaba es delicante, ¿me explico? Entonces se nos ha metido esto, y a nosotros se nos ha metido que la historia es aburrida, que la historia no sirve, que la historia no tiene ningún sentido. Entonces, claro, nadie estudia la historia, mucho menos un católico, mucho menos un seminarista, un sacerdote, un obispo, lo que fuera. Entonces después no tenemos herramientas para responder. Y a la primera de cambio no podemos hacer ni siquiera paralelos. Lo que decías recién, de la Revolución Francesa, muchos creen que fue una revolución de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad, y no tienen la menor idea de lo sangrienta que fue la Revolución Francesa, ¿no? Cuando se habla de, por ejemplo, no sé, a ver, podemos hablar del comunismo. Ahora hay elecciones en Perú el domingo que viene, ¿no? Pero uno pregunta a un joven de 20 años qué es el comunismo o quién fue Fidel Castro, hay muchas cosas que no se dicen más. Ni hablar de lo que fue la Guerra Civil Española, la Cruzada Española. No, fue un loco Franco que se levantó un día y quiso matar a todos los comunistas. O sea, la verdad es que no resiste ni un análisis eso desde el punto de vista histórico. Pero ¿qué pasa? Hemos dejado a la izquierda, hemos dejado a los liberales que narran la historia con el famoso relato que se llama ahora, ¿no?
Y bueno, por eso es importante que uno, reitero, no hace falta que uno sea un genio, un erudito, pero mínimamente alguna vez algo de la historia de la Iglesia tengo que leer. Están los famosos libros del padre Alfredo Sáenz, llamado La nave y las tempestades, pequeños compendios chiquititos, muy cortitos, muy bien escritos, muy amenos, muy fáciles de leer, para poder poco a poco ir viendo los periodos de la historia de la Iglesia. Entonces creo que es importante eso, ¿no? Tanto para alguien que tenga una formación, una cultura general, estoy hablando, no reitero, no hace falta ser experto, pero es importante para poder dar razones en nuestra propia fe cristiana, ¿no? Marci, yo no sé si tenés alguna otra pregunta más, porque yo quería hacerle una pregunta como para englobar nomás ya No, sobre el punto que decía el padre, ¿verdad? De que ahora con todo esto del progresismo, del lo llamado marxismo cultural, parece que nos olvidamos de la historia de quienes estuvieron antes de ellos, ¿verdad? Y quería hacer una pregunta al respecto, ¿verdad? Porque en este programa intentamos no inclinarnos ni a izquierda ni a derecha, ¿verdad? Apartar nuestro pie de la maldad, como dice Proverbios. ¿Quiénes fueron estos, verdad? Los primeros que persiguieron en el siglo XIX a la iglesia, expropiándola, quitando sus conventos, colegios, universidades, pero en España, en Francia, como hasta en Argentina, o inclusive, no sé si acá en Paraguay, ¿verdad? No tengo datos, pero sé que en Argentina sí, para pasar a hacer educación pública, salud pública, y hoy quieren privatizar todo. O sea, ¿qué puede decirnos, padre, de la historia del liberalismo decimonónico y la influencia que ha tenido la masonería con ellos? Tenemos que aclarar muchísimo para ese tema. Habrá que hablar un par de horas más. Pero el liberalismo en cuanto a ideología, si uno quiere hablar de liberalismo en cuanto a ideología, habría que remontarse más bien al, si queremos, a menos para ubicarlo en el siglo de las famosas, entre comillas, luces, que fue el siglo XVIII. El liberalismo en cuanto a partido político, uno de los primeros es allá por la década del 20, 1800 en España, el Partido Liberal, digamos, ¿no? Pero los primeros padres de todas estas persecuciones contra la Iglesia no fueron los comunistas, que no existían todavía, sino que fueron los liberales. Por eso se habla de que de padres, decía Dostoyevski, ¿no? Ese gran novelista ruso, de padres liberales, hijos comunistas. Porque el liberalismo y el marxismo, aunque parezcan dos cosas contradictorias, son como dos caras de una misma moneda. Tienen de vuelta ese principio de inmanencia en sí mismo, que creen que solamente todo parte de uno, y algunos harán más hincapié en la propiedad privada, en la economía de mercado, en el liberalismo, digamos, en el capitalismo liberal, etcétera, y otros, por contraposición supuestamente a esto, harán más hincapié en el trabajador, el desempleado, el obrero, esta lucha de clases, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siempre de vuelta parten de una idea que, por ejemplo, comunista. El comunista va a decir, el marxista, que hay en la naturaleza, en la vida social, siempre una dialéctica, una lucha de clases, una lucha de contrarios. Que hoy puede ser la de clase, mañana la del hombre contra la mujer, mañana la de los padres contra los hijos, pasado mañana la de los estudiantes contra los profesores. Entonces, parten de una idea, o sea, es una especie de axioma. Esto es algo listo, es indemostrable, es así. Y te dicen, lo que hace avanzar al mundo es la lucha de clases o las dialécticas, las revoluciones, ¿no? Al contrario, un liberal te puedo decir anteriormente, todo lo que hace avanzar al mundo es el egoísmo personal. Lo que hace avanzar al mundo es mi propio egoísmo, mi deseo de satisfacción, de autosatisfacción, de autosuperación, etcétera, etcétera, etcétera. La famosa mano invisible de Adam Smith desde el punto de vista económico, ¿no? O sea que no entramos en este tema, porque sería un poco largo y difícil de explicar. Pero ni comunista ni liberales, o sea, de hecho, el catolicismo no es una ideología, no es un sistema, ¿no? Es lo que el mismo Cristo nos enseñó, que a su vez no se contrapone al sentido común. Eso es lo importante, no va contra el sentido común de las personas. Esto lo digo siempre, es la religión que está concorde al modo del ser humano. Entonces no es antihumano, no es antinatural, sino que es sobrenatural. O sea, va terminando de coronar al ser humano. Sí, es más, ¿verdad? Antes de darle la palabra a Lupe para su pregunta, podríamos decir entonces de que el liberalismo es el grito de no serviré del demonio,
que dice que no quiere servir a nadie más que su voluntad, la voluntad del individuo, y el socialismo, la izquierda, es el grito de seré igual a Dios, ¿verdad? Que todos seremos iguales, el igualitarismo, ¿verdad? Porque yo veo que ambas ideas parten de esto que planteaba Hegel, ¿verdad? De que hacer dos contrarios para que después venza al que tenga que vencer. En cambio, creo que para nosotros, padre, y usted me corregirá, para los cristianos, la filosofía que tenemos que hacer de la historia es la de San Agustín, la de Civita Dei, de que no hay el rojo y azul, sino está lo negro, que es el mal, y está lo blanco, que sería Dios, ¿verdad? O sea, arriba, no derecha e izquierda. Y de que en lo que usted citaba de humanos llenos, ¿verdad? Hay que poder que la filosofía del Evangelio gobierne todo a nuestro accionar, ¿verdad? No relegar tampoco a Cristo, a Dios en la iglesia, en los templos, porque eso es lo que nos vino a traer el liberalismo, ¿verdad? Tal cual. Bueno, entonces, para englobar todo lo que nos estuviste comentando y las preguntas también que estuvimos haciendo, quiero hacerte una pregunta así corta, ¿verdad? Que hace mención justamente a lo que íbamos a hablar, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que ver, o sea, qué tiene que ver la fe con lo que es la historia? Haciendo un resumen ya de todo lo que venimos hablando, padre. Bien. Bueno, la fe es ese hábito infundido por Dios en el alma, por el cual nos hace creer nosotros aquellas verdades que Él quiso revelar, ¿no? Eso es una virtud llamada así teologal porque viene directamente de Dios, ¿no? Es infundida por Dios en el alma, del alma de todo bautizado, que después poco a poco se va desarrollando, ¿no? Ahora, si a mí me van atacando por medio de algunas ciencias, ¿no? Y por lo tanto, y cuando uno quiere pensar la fe y usar la razón y aplicar la razón a la fe, eso se llama la doctrina cristiana o la teología, ¿no? La teología, así eso es teología, es aplicar la razón al dato revelado, ¿no? Ahora, cuando alguien ataca ciencias auxiliares de la teología, como por ejemplo puede ser la historia, y uno no sabe responder a esas falsedades o esas supuestas refutaciones que vienen desde la historia, entonces me puede crear a mí un conflicto en mi propia fe. Es por eso necesario que uno aprenda o sepa cómo responder desde una defensa, desde una apologética de la historia, para no sucumbir, para no caer ante los peligros o los ataques que quieren darle a nuestra propia vida cristiana, a nuestra propia fe. Ahí está la relación entre fe e historia, ¿no? Saber defender la historia por medio de la defensa de la historia, defender esa ciencia llamada teología y a su vez a nuestra propia fe. Excelente, Marce. Sí, padre, como para cerrar, dos mensajitos que podría dejarnos. Uno, para la gente mayor que sigue la radio, porque esta es una radio parroquial, ¿verdad? Y que no tiene capaz la facilidad de entender términos complejos, que se necesitan libros de historia buenos, acordes a la ortodoxia. ¿Cuál sería la receta para ellos para entender, por ejemplo, la importancia histórica de Fátima ante el comunismo, del Sagrado Corazón, ante lo que se venía, la Revolución Francesa? Yo de repente pienso eso. ¿Cuál sería, por ejemplo, cómo podemos decirle a esta gente mayor de la religiosidad popular que puedan entender y leer un poco los signos de la historia? Y segundo, a los jóvenes, ¿qué nos queda a nosotros hacer ante la nueva moda que tenemos en la ola celeste, de libertarios, de socialistas, inclusive de celeste, fascistas? roja, amarilla, todos los colores. O sea, ¿qué podemos hacer los jóvenes como católicos para mantenernos en una línea recta ante este bombardeo de las ideologías que tientan a uno querer sumarse a una como si fuera un club de fútbol y todo esto? A los más grandes que nos den el ejemplo, ¿no? de vida cristiana. O sea, cuando uno tiene 60 años, ¿no? Se va haciendo más grande y todo, se da cuenta de que solamente hay tiempo para preparar el alma. Esta es la verdad. Cuando uno se va haciendo más viejo, yo no soy más viejo, no soy viejo, pero soy un poco más viejo que ustedes, ¿no? Entonces uno, cuando se va haciendo más grande, quiero decir, las fuerzas van decayendo, el tiempo va pasando más lentamente, y uno empieza a darle más importancia a eso, a lo importante.
y no las cosas que no son esenciales. Pero eso, a lo más grande es que nos den ejemplo, que nos ayuden a nosotros también con su propio ejemplo para tratar de tener las virtudes que ellos, si no adquirieron, bueno, pueden adquirir, y si adquirieron, que sean como un reflejo para nosotros, para que tratar de ayudarnos a nuestra propia santidad. No voy a decir que se pongan a leer un montón de libros ni nada, porque la verdad que a cierta edad, capaz que te está cansado, lo que fuera. Sí, es verdad que hay algunos videos que pueden servir, algunos están en el canal de Que No Te La Cuenten, con perdón de la propaganda, pero que la idea mía es justamente intentar resumir todas estas cosas para que no tiene el tiempo ni nada, entonces no puedo hacerlo. Yo empecé a hacer videos porque me daba cuenta que la gente a veces no tenía tiempo para leer, o porque si la gente no lee. Por eso me metí a hacer videos. O sea, lo mío era siempre escribir, no me abandoné a hacer videos. Ahora me pasa que no tengo tiempo ni para escribir. Y para los más jóvenes, lo de estas modas que me decían antes y todo, bueno, son eso. Las modas que pasan, ¿no? No hay que dejarse llamar o llevar, como dice San Pablo, por doctrinas llamativas y extrañas, ¿no? La verdad que siempre una persona joven normalmente busca y tiene un deseo de cierta rebeldía, ¿no? Y hoy por hoy no hay rebeldía más grande que el mostrarse como un católico practicante, ¿no? Que no tiene miedo de mostrarse públicamente como tal. Antes, capaz que antiguamente podía ser rebelde, entre comillas, ser punk, o rebelde ser emo, o rebelde ser lo que fuera. Hoy por hoy no hay cosa más rebelde en el mundo, porque va contra corriente, que ser católico practicante. Entonces, bueno, aprovechar esa sana rebeldía que existe a veces en la juventud para encauzarla hacia lo bueno y no hacia una cosa desviada. Que reces por nosotros los jóvenes de Paraguay, que estamos intentando también llevar esa batalla espiritual, decimos, no solamente cultural, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias y ojalá que podamos tenerte de nuevo, padre. Cómo no, ha sido un gusto muy grande, un placer, realmente un placer. Muchas gracias por todo. Si le gustó el video, no olvide darle me gusta, suscribirse, activar la campanita y comentar. Para nuevos temas pueden dejarlo aquí abajo como sugerencia en los comentarios. Y también pueden seguirnos en nuestro sitio web donde tocamos temas de actualidad, de apologética y de formación. Dios les bendiga.